texto 12. Entonces Bhima, el gran y valiente abuelo de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy fuerte, emitiendo un sonido como el rugido de un león, lo que infundió alegría a Duryodhana. Bhismadev no respondió a las palabras de Duryodhana, en cambio respondió haciendo sonar a pesar de que Duryodhana lo estaba elogiando, Duryodhana lo único que hizo fue coger la caracola y tocarla, ¿no? Con esto, Bhismadev lo que le quiso decir a Duryodhana es, a pesar de tus heroicas palabras, la victoria o la derrota está en las manos del Señor. Fue lo que le quiso transmitir Bhismadev a su nieto Duryodhana. Sí, tú aquí estás rodeado de grandes generales. Tu ejército es 3 veces más grande que el ejército de los Pándavas. Pero no sé si eres consciente de que en el bando opuesto está Krishna. Y Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces no depende del poder bélico que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y dijo, cumpliré con mi deber y daré mi vida por ti. Pero esto no te garantiza la victoria. Yo me voy a emplear a fondo porque estoy aquí y me he comprometido contigo, ¿no? Entonces, la caracola, uno de los 4 distintivos del señor Vishnu, no de Krishna, sino del señor Vishnu, Narayan. Sabéis que Narayan tiene 4 brazos, ¿verdad? Entonces, en esos 4 brazos hay 4 distintivos: una flor, una caracola, una maza y un chakra. Entonces, la caracola indicaba, cuando el abuelo Bhisma tocó la caracola, que es uno de los emblemas del señor Vishnu, le estuvo diciendo a Duryodhana que iba a perder la batalla, porque Krishna es el origen del señor Vishnu. Es decir, en el Bhagavatam se explica, en el primer canto dice, Krishnas tu ete chansagala pumsa, Krishnas tu Bhagavan swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios, es decir, y como Él es la entidad suprema, de Él emanan infinidad de expansiones de Dios. ¿Habéis oído alguna vez este concepto? No. ¿Sí? Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero resulta que Dios no simplemente tiene una manifestación, sino que tiene infinitas manifestaciones. Por ejemplo, Nishingadev. ¿Habéis oído hablar de Nishingadev? Ramachandra, Vamana, Kurma, Varaha, Chaitanya Mahaprabhu, Matsya, Hayagriva, Vishnu. Todas estas son expansiones del Dios original. ¿Y quién es el Dios original? Pues lo explica el Srimad Bhagavatam. Krishnas tu Bhagavan Swayam. Krishna. Por eso se dice que Krishna, en términos técnicos sánscritos, Krishna es el avatari, es decir, el origen de los demás avataras. Avataras significa expansiones o manifestaciones de la deidad suprema, que es Krishna. ¿De acuerdo? ¿Comprendéis el concepto ahora? Bien, entonces, la caracola es uno de los distintivos o símbolos de Narayan, que Narayan es otra de las expansiones de Krishna, pero estas expansiones se manifiestan en Vaikunta, ¿de acuerdo? Porque Krishna, como os comenté la semana pasada, anotarlo porque os lo voy a preguntar. O sea, el mundo espiritual. Tenemos el mundo espiritual que se llama Vaikunta. Vaikunta significa el lugar donde no existen los límites, o sea, es el plano ilimitado, infinito. Y está configurado por infinidad de planetas espirituales. Y en cada uno de esos planetas hay una deidad regente de Dios. Por ejemplo, hay devotos
que son devotos de Nishinjadev. Entonces, ahí en el mundo espiritual hay un planeta donde la deidad regente, o sea, esa manifestación de Dios es Nishinjadev. Hay otro planeta donde el señor Ramachandra es la deidad regente. Hay otro planeta donde Narayan es la deidad regente. Hay otro planeta donde Madhava es la deidad regente. Hay etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de planetas, ¿de acuerdo? Porque manifestaciones de Dios son infinitas. Y después, en un nivel muy, muy superior a Vaikunta, pero muy, muy, muy superior, muy arriba, muy elevado, hay un planeta especial. Y ese planeta especial se llama Goloka Vrindavan. Y ahí en ese planeta Goloka Vrindavan es donde reside la divinidad original de Dios, que es Krishna. Y de ese Krishna emanan todas las demás expansiones o manifestaciones de Dios en el mundo espiritual o Vaikunta. Y ese planeta tiene la configuración de ese planeta, no es como los otros planetas en Vaikunta, ¿no? Que tienen forma de un globo, ¿no? Sino que es la forma de una flor de loto. No es como los globos, o sea, no son las formas esféricas que conocemos en el mundo material. En Vaikunta también tienen forma esférica, pero eso es lo que diferencia Goloka Vrindavan de los demás planetas de Vaikunta, que su morfología es una flor de loto. Pero o sea, a veces es una flor de loto que a veces se expande, a veces se contrae en función de las necesidades de los pasatiempos de Krishna, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el abuelo Bhisma tocó la caracola, que es un símbolo de Vishnu, le transmitió de una forma tácita que iba a perder la batalla. ¿Por qué? Porque en el bando opuesto estaba el Señor Supremo, la entidad suprema. Pasamos al texto 13. Después de eso, de repente sonaron las caracolas, los tambores, las cornetas, las trompetas y los cuernos. Y el sonido combinado fue tumultuoso. Texto 14. Por el otro lado, tanto el señor Krishna como Arjuna, estacionados situados en una cuadrilla tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Texto 15. El señor Krishna hizo sonar su caracola llamada Panchajanya. Arjuna sopló la suya Devadatta y Bhishma, el hermano mayor de Arjuna, el comedor voraz y que realiza tareas hercúleas, hizo sonar su terrible caracola llamada Poundra. La posición, aquí en este verso nos explica que la posición de Arjuna era única. Krishna, la suprema personalidad de Dios, accedió a convertirse en el auriga de Arjuna. O sea, ¿no os parece fascinante que Dios, el Señor Supremo, quien es el controlador supremo, quien es el creador de infinidad de universos materiales, asuma la posición de un servidor de su servidor? Eso no... Por ejemplo, el concepto que nos transmite, por ejemplo, la Biblia del Antiguo Testamento, tenemos a Jehová o Yahvé, que era el Dios de los ejércitos. Yahvé poderoso, guerrero, no majestuoso, y todos le sirven, todos sus seguidores, le sirven. Pero aquí, en esta manifestación de Krishna, aquí podemos ver realmente que como Krishna, a pesar de ser el Señor Supremo, al cual todos estamos subordinados, todas las criaturas, en el mundo material y en el universo espiritual, decide asumir la función de la auriga de Arjuna. Imaginaros. Entonces, Agni, el dios del fuego, es uno de los semidioses. Es que hay 33 millones en
en los Vedas explican que hay en este universo, los gestores de este universo son 33 millones. ¿De acuerdo? Hay 33 millones de semidioses que son los que gestionan todas las áreas administrativas de este universo. Y hay uno de ellos que se llama Agnidev, que es el semidios que representa el fuego. El fuego emana de él. Entonces, la carroza que tenía Arjuna se la donó Agni, el dios del fuego. Los caballos blancos de la cuadriga de Arjuna se los donó Chitrarata, que era el jefe de los Gandharvas. Los Gandharvas, Gandharva Loka, es un planeta celestial donde, digamos, que la población está constituida, son muy hermosos, son bellísimos, y digamos que sus funciones principales son cantores. Son los que cantan, los que amenizan las celebraciones de los semidioses en el universo. Dice que cuando los devas escuchan a los Gandharvas, sus mentes se obnubilan de cómo cantan, ¿no? Y como Arjuna era el hijo de Indra, no sé si recordáis que Kunti tenía el poder de invocar a cualquier semidios, ¿de acuerdo? Por un mantra que le había dado Durvasa Muni, un gran sabio, cuando ella era una adolescente, todavía no se había casado, ¿no? Debido al servicio que le prestó en el palacio de su padre, ¿no? Entonces, Arjuna nació de Indra, y Indra es el rey de los planetas celestiales y es el que se encarga de distribuir las lluvias en todo el universo. Y entonces su padre le regaló a su hijo Arjuna el Karkaj. ¿Sabes lo que es el Karkaj, Yara? Donde van las saetas, las flechas, ¿no? Que lo cuelgan los guerreros aquí, ¿no? Coge, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo diríamos? Ese portaflechas se llama Karkaj. Muy rara la palabra. Yo es que en español me parece totalmente extrañísimo, pero bueno. Hay palabras en español que yo ni siquiera entiendo de qué. Bien, entonces pasamos a los textos 16 y 18. El rey Yudhishthir, ¿quién era el rey Yudhishthir? ¿Quién era el rey Yudhishthir? Cualquiera que me responda, a ver, de los que estáis presentes. ¿Quién era el rey Yudhishthir? ¿Quién es el rey Yudhishthir? El que Yudhishthira, estaba, perdona, el que estaba en el bando opuesto a los Pándavas, el de pero los Kauravas, sí, pero además de eso, ¿quién es Yudhishthir? el El- rey de es los Kauravas, de los es el Kuru. hermano mayor de los Pándavas. Ah, sí, 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 sí. Los Pándavas son 5 hermanos. Los Kurus 100 hermanos. Los Pándavas, que son los devotos. Entonces Yudhishthira es el hermano mayor. El segundo en rango es Bhismadev. El tercero Arjuna. Y el cuarto y quinto los gemelos Nakula y Sahadev. ¿De acuerdo? Entonces dice el rey Yudhishthir, el hijo de Kunti, tocó su caracola. La Nanta Villaya y Nakula y Sahadev, los dos gemelos, tocaron el Sugosh y la Manipushpaka. Ese gran arquero, el rey de Kashi, el gran luchador Sikandi, Drishtadyumna, Virata, el invencible Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi y otros, oh rey, como el hijo de Subhadra, de poderosos brazos, todos tocaron sus respectivas caracolas. Aquí vemos cómo están mencionando los grandes generales que estaban apoyando a los Pándavas, ¿de acuerdo? Y de todos estos que se nombraron aquí, el único que sobrevivió de estos que acabamos de mencionar, todos estos grandes generales, el único que sobrevivió a la batalla fue Satyaki.
¿De acuerdo? Por lo tanto, se le describe como invencible porque no pereció. Los demás, todos ellos perecieron. Bueno, no todos, a excepción de Yudhishthir, de Nakula y Sahadev, todos los demás, y Satyaki, todos los demás perecieron. Texto 19. El sonido de estas diferentes caracolas se volvió estruendoso, vibrando tanto en el cielo como en la tierra. Destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Imaginaos, ¿no? Texto 20. En ese momento Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en el carro que llevaba la bandera marcada con Hanuman, tomó su arco. ¿Quién es Hanuman? ¿Sabéis quién es Hanuman? ¿Alguien me puede responder quién es Hanuman? Hanuman es un devoto de una expansión de Krishna. ¿De quién? De Rama. De Ramachandra, señor Rama. Es Ramachandra, mono. Es mono. sí, es un simio, sí. Es un gran devoto, es el gran devoto el señor Ramachandra. Y Ramachandra vino en la era de Treta Yuga. Ahora estamos en Kali Yuga. Anterior a Kali Yuga fue Dwapara Yuga, donde vino Krishna. La anterior a Dwapara Yuga es Treta Yuga. ¿De acuerdo? O sea, texto 20. En este momento Arjuna, el hijo de Pando, sentado en el carro que llevaba la bandera marcada con Hanuman, tomó su arco y se preparó para disparar sus flechas. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dhritarashtra, alineados militarmente a Arjuna, le habló estas palabras al señor Krishna. Entonces vemos ahora cómo la tensión está creciendo, ¿no? Todos los guerreros más poderosos del mundo se habían reunido para luchar, porque ellos eran verdaderos guerreros, no son como los guerreros que tenemos ahora en los ejércitos, que digamos que el 90% de ellos se unen al ejército pues como modus vivendi, pero no son guerreros. Entonces, estos hombres eran hombres de guerra. Es decir, en su genética, en su sangre, bullía la guerra. Es importante que lo comprendamos. Cada ser humano tiene unas tendencias específicas, unas tendencias evolutivas. Por eso la sociedad védica la divide en 4 estamentos, ¿no? El estamento inteligente, el estamento marcial, el estamento que se dedica a los negocios, ¿no? el colectivo mercantil, y finalmente los trabajadores, ¿no? Entonces, estos guerreros, el estamento marcial, esto era parte de su genética, porque ellos nacían en familias únicas y exclusivamente de generaciones de guerreros. Entonces, para ellos lo más importante en la vida era que alguien les contratase para combatir. No simplemente lo hacían como un modus vivendi, sino que para ellos era un hobby la guerra. Necesitaban combatir. Así como un artista, por ejemplo, un pintor necesita pintar, un bailarín necesita danzar, un cantante necesita cantar, o un matemático necesita dar clases de matemáticas. Estos guerreros necesitaban combatir y constantemente entraban en Internet para ver dónde había algún conflicto bélico y entonces enviaban ellos su currículum, ¿entiendes?, a esos ejércitos para que los reclutase. ¿De acuerdo? Amaban la batalla. Esos son los verdaderos guerreros. Y los verdaderos guerreros, su función era proteger a los ciudadanos. Por eso las guerras, cuando se generaban conflictos bélicos, o sea, la confrontación se realizaba fuera de los núcleos urbanos, muy lejos de los núcleos urbanos, para que solamente los guerreros combatiesen y no hubiese daños colaterales civiles. ¿De acuerdo? Eso eran los verdaderos guerreros. Tenían honor. Había unos códigos de guerra, no como ahora que masacran a la población, arrojan misiles, la artillería,
¿entiendes? Los bombardeos, niños, ancianos, animales, mujeres, todos perecen. Antes no, antes se juntaba, ¿no? Vamos a combatir entre nosotros. Y la población civil aparte, a salvo, para que no sufriesen ningún tipo de perjuicios ni de bajas, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, esta gente pues se reunió allí, ¿no? De misma forma que, por ejemplo, hay devotos que cuando llega a Gaurapurnim se van a Mayapur, o cuando se produce en octubre Kartik, se van a Brindava, pues esto es igual, ¿no? Donde había una batalla, ahí estaban ellos. ¿Y por qué? Porque esta gente realmente, además de llevar la guerra, o sea, la capacidad, la necesidad de combatir, ¿por qué ellos tenían esa determinación de combatir? Porque tenían la plena convicción de que cuando luchaban por una causa justa, si perecían en el campo de batalla, ellos iban a ser transferidos a los planetas superiores. Eso es lo que se explica en los textos védicos. Cuando los guerreros luchan por una causa justa y perecen en el campo de batalla, automáticamente son promovidos a los planetas celestiales. Simplemente por haber combatido allí. Por una causa justa, no injusta. Entonces, los dos ejércitos estaban en formación. Las caracolas comenzaron por de ambos lados comenzaron a sonar, ¿no? El cabello de los guerreros estaba erizado. Había tensión, se podía realmente cortar la tensión, ¿no? Que se estaba creando, ¿no? Antes de iniciar el conflicto, ¿no? Arjuna estaba con Krishna en su cuadriga y Hanuman, ¿no? En la bandera, ¿no? En cada cuadriga había una bandera, ¿no? El distintivo, ¿no? El símbolo que determinaba que ese guerrero buscaba la protección y la bendición de esa personalidad que estaba en esa bandera, ¿no? Entonces, en el carro de Arjuna estaba Hanuman, el gran guerrero poderoso, ¿no? Entonces, esto decoraba la bandera, la bandera del carro, de la cuadriga de Arjuna, ¿no? Entonces, todos ya estaban preparados, ¿no? Y al sonar las caracolas, todos los demás soldados comenzaron a emitir gritos de guerra estentóreos por ambas partes, ¿no? Antes de comenzar, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que Bhima, el hermano mayor de Arjuna, ya les comenté que Bhima era como Hulk, medía 5 metros aproximadamente. La estatura de los guerreros en aquel entonces estaba entre 3 y 5 metros de altura. Y era una masa hercúlea, o sea, era un gigante. Y entonces en ese momento Bhima comenzó a gritar. Y los gritos que emitió Bhima aterrorizaron a los soldados del bando opuesto. En el Mahabharata se explica como mucho tiempo antes de que la batalla de Kurukshetra se produjese, Bhima, que estaba peregrinando, o sea, en uno de los bosques se encontró con Hanuman. Hanuman pertenecía a la era de Treta Yuga, pero como son almas liberadas, pues ellos es decir, extienden la duración de su vida todo el tiempo que ellos quieran, ¿no? Entonces, a pesar de que Bhima estaba dentro del ciclo de Dwapara Yuga, se encontró con Hanuman, ¿no? Es decir, se explica que una vez mientras Arjuna buscaba armas celestiales, los Pándavas restantes bajaron hasta Badarikasan. Badarikasan es una zona en los Himalayas, en la India, ¿no? Es una zona muy fría, las zonas más elevadas de los Himalayas, ¿no? Y entonces, de súbito, en el río Alakananda, apareció una flor de loto muy fragante y entonces él la cogió para Draupadi. Y Draupadi quedó muy fascinada con el aroma y la belleza de esa flor, ¿no?
Y entonces recordemos que Draupadi tenía 5 esposos, que eran los 5 Pándavas, ¿de acuerdo? Eso lo sabéis. Draupadi era la esposa, la esposa de los 5 Pándavas. Ellos después, cada uno de ellos tuvo otras mujeres, pero digamos que la esposa principal de los 5 hermanos era Draupadi. Y entonces Bhima le entregó este obsequio a Draupadi y le dijo a Draupadi, oh Bhima, qué belleza, qué flor más hermosa, ¿no? Y le dijo a Bhima, yo creo que se la deberías de entregar a Yudhishthir Maharaj. Entonces le pidió Draupadi a Bhima, ¿podías conseguirme algunas más flores de este tipo? Y nos la podemos llevar, que en aquel entonces, como estaban vagando por los Himalayas, estaban en una ermita que se llamaba, es una zona que se llama Kamyaka. Entonces, ¿qué hizo Bhima? Bhima no tenía mucha inteligencia, ¿no? Era fuerza bruta en su estado puro. Entonces, Bhima cogió su maza, ¿no? Una maza enorme, y entonces adentró una zona de los Himalayas donde los mortales está prohibido penetrar, ¿no? Entonces, mientras corría y bramaba asustando a los elefantes y leones, este era Bhima, ¿no? Arrancaba. Imaginaros a Hulk, ¿no? ¡Oh! Gritando, destrozándolo todo, ¿no? Y arrancando árboles mientras los expulsaba a un lado y a otro sin preocuparse por las bestias feroces que había en la jungla, subió una montaña muy, muy empinada, ¿no? Y entonces y allí encontró a un mono tendido en el camino, a un mono también enorme, ¿no? A un simio en el camino, que estaba bloqueando su camino. Y entonces este simio le dijo, ¿por qué haces tanto ruido? ¿Qué te sucede, ¿no? Estás ahuyentando a todos los animales de la selva, ¿qué te pasa, no? Y entonces él le dijo, anda, lo mejor que puedes hacer es sentarte aquí y mira, tengo aquí unas frutas, cómete unas frutas. Y entonces Bhima le dijo, no puedo, tengo una misión que cumplir, así que por favor, apártate de mi camino para que yo pueda continuar, ¿no? Es decir, él podía haber pasado por encima porque ese simio estaba tumbado en el suelo, ¿no? Pero no quería pasar por encima. ¿Y cuál fue la respuesta del simio? Le dijo, uff, estoy muy agotado, estoy tan agotado que ni siquiera puedo moverme. Le dijo, anda, salta por encima de mí. Entonces, Bhima no quería, porque hay una etiqueta espiritual que nunca debemos pasar por encima de nadie. Nunca debemos de pisar el cuerpo de nadie. ¿De acuerdo? Nunca. Entonces Bhima conocía esta etiqueta y se lo le dice, por favor, permíteme pasar para que yo pueda seguir mi camino, ¿no? Pero entonces ese simio de nuevo alegó que era muy mayor, muy anciano, que estaba muy agotado, y le pidió simplemente, dice, bueno, mira, si no quieres pasar por encima de mí, entonces lo único que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es cógeme la cola y aparta la cola, ¿no? Porque al estar tumbado, pues bueno, los simios tienen cola, ¿no? Dice, bueno, yo no me puedo levantar, pero mira, quítame la cola y pasa, ¿no? Entonces, el gran Bhima, que era muy, muy poderoso, cogió la cola e intentó moverla, pero no pudo. Y lo intentó varias veces y no pudo mover ni un milímetro la cola. Entonces se quedó perplejo. Y entonces le preguntó muy respetuosamente de que quién era, que por favor le desvelase cuál era su identidad, ¿no?
Y entonces él le dijo, hombre, ¿no me reconoces? Yo soy Hanuman. Oh, entonces cuando me escuchó Hanuman, el gran devoto, el gran devoto que luchó con, con Ramachandra, ¿no? Se alegró mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Hanuman es hijo de Vayu, del semidios del aire, y Bhima también es hijo de Vayu, por consiguiente son hermanos. Los dos son hermanos. Entonces, Hanuman lo primero que hizo fue abrazar a Bhima y le mostró cómo él saltó, porque cuando Hanuman tuvo que ir a Sri Lanka, sabéis que el Océano Índico es lo que separa la India, ¿no? El Golfo de la India de Sri Lanka, entonces le mostró cómo el salto que él había dado para llegar a Sri Lanka, ¿no? Entonces, bueno, Bhima estaba rebosante de alegría y antes de que Bhima partiese, Hanuman le bendijo, ¿no? Y le dijo, yo voy a estar presente en la bandera de tu hermano Arjuna cuando comience la batalla, ¿no? Y entonces le dijo, cuando tú rujas como un león en el campo de batalla, le dijo a Bhima, cuando tú rujas en el campo de batalla, mi voz se va a unir a la tuya para infundir pánico en los corazones de los enemigos. Y saldrás victorioso y vosotros recuperaréis vuestro reino. Es decir, aquí Hanuman emitió una profecía. Le dijo, vais a ganar la batalla y vais a recuperar el reino que habéis perdido. ¿Ok? Entonces, Arjuna, en estos momentos, ahí vemos a Arjuna que está junto con Krishna en su cuadriga y la bandera ondeante con la efigie de Hanuman. En esos momentos los caballos, los elefantes, ahí estaba la infantería, estaba la caballería, todos ya estaba preparado para comenzar la batalla, ¿no? Entonces, justamente en el momento antes de iniciar la batalla, Arjuna dijo, pasamos a los textos 21 y 22, le dijo a Krishna, se dirigió a Krishna y le dijo, oh infalible, por favor, lleva mi carro entre los dos ejércitos para que pueda ver a los presentes aquí, que desean pelear y con quienes debo luchar en este gran conflicto bélico, ¿no? Aquí vemos como por primera vez aparece Krishna, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su función? Bueno, pues aquí está Krishna de auriga recibiendo órdenes de Arjuna. Y es aquí donde realmente podemos ver lo extraordinario, ¿no? Como os comentaba previamente, ¿no? Krishna, quien es el Señor Supremo, el Creador, el controlador de los universos materiales y espirituales, está recibiendo órdenes de su devoto, de su servidor. Esto es lo que realmente es extraordinario, ¿no? Por eso Srila Prabhupada escribe en su significado, aunque el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, debido a su misericordia sin causa, se ocupó en el servicio de su amigo. Él nunca falla en su afecto por sus devotos y por eso aquí se le llama infalible. La relación entre el Señor y su servidor es muy dulce y trascendental. El servidor está siempre dispuesto a prestar servicio al Señor y de la misma manera el Señor siempre está buscando una oportunidad de rendir algún servicio al devoto. Así que de todas las cualidades de Krishna, la más importante que se destaca en el Srimad Bhagavatam es Bhakta Vatsal. Es decir, él es el gran beneficiario, el gran amado de los devotos. En el texto 20
Arjuna ya ha cogido su arco, el arco Gandiva y las flechas, ¿de acuerdo? Para pelear. Ambos ejércitos están esperando ya todo ya, o sea, ya todos están preparados, hay mucha tensión en el ambiente, los guerreros ya están, la sangre ya bulle por sus venas, borbotones, ¿no? La temperatura está ascendiendo. Entonces Arjuna había prometido previamente matar a cualquiera que no utilizase, o sea, no combatiese, ¿no? Ahora en los textos 21 y 22, Arjuna dice de repente: oh infalible, por favor, lleva mi carro entre los dos ejércitos, o sea, mi cuadriga, para que pueda ver a los presentes aquí que con deseos de pelear y con quienes debo luchar en esta gran guerra, ¿no? La solicitud de Arjuna insinúa el hecho de que ya está indeciso acerca de participar en la batalla. Al decir, oh, lleva mi cuadriga, porque antes de que comience la batalla deseo realmente ver quiénes están aquí, ¿no? Entonces, en esos momentos Krishna dice, ¿cómo? O sea, vamos a comenzar ya y ahora tú estás dudando, o sea, ¿qué quieres hacer, no? O sea, ¿esto qué es? ¿Un interludio, un intermedio? Si vamos a comenzar la batalla, ahora tú quieres que yo me aproxime al bando opuesto, ¿para qué? Si ya sabes quiénes están enfrente de ti, son tus enemigos, son tus primos, tus sobrinos, tu abuelo. O sea, Krishna realmente no podía creer, estaba perplejo, porque no podía comprender cómo en ese momento crucial donde ya se iba a iniciar en cuestión de segundos o de minutos la batalla, Arjuna le pide esto, ¿no? Texto 23. Déjame ver a aquellos que han venido aquí a pelear deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Texto 24. Sanjaya dijo. ¿Quién era Sanjaya? ¿Alguien me lo puede decir quién era Sanjaya? ¿Alguien? El secretario que le narraba todo al rey que no podía ver, que no recuerdo el nombre. Sí, es el secretario de Dhritarashtra, del padre de Duryodhana, de los Kurus, secretario personal. Entonces Sanjaya dijo, recordemos que Sanjaya está en el palacio en Nueva Delhi, en Hastinapur, con el rey Dhritarashtra, que era invidente, ¿no? Y entonces Sanjaya, recordemos que era discípulo de Vyasadeva. Vyasadeva es el que escribió todo el conocimiento védico. Y entonces Vyasadeva le concedió la bendición de que aunque no estuviese presente en el campo de batalla, él pudo visualizar todo lo que aconteció en el campo de batalla. Fue la bendición que su maestro espiritual, Vyasadeva, le dio, ¿de acuerdo? Entonces Sanjaya dijo, oh descendiente de Bharata, después de que Arjuna se dirigiera a él con estas palabras, el señor Krishna detuvo la excelente carroza en medio de los ejércitos de ambos. Texto 25. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás jefes del mundo, el Señor dijo, mira, Partha, todos los Kurus reunidos aquí. O sea, literalmente había cientos de millones de guerreros. Hoy en día, por ejemplo, en la guerra actual que tenemos en el momento presente, la de Ucrania, ¿cuántos guerreros podrá haber ahí? ¿1 millón de guerreros, de soldados? No sé, no creo que haya más. Y aquí estamos hablando de 5 milenios atrás y había aproximadamente unos 700 millones de guerreros. Eso es inconcebible, ¿verdad? 700 millones de soldados concentrados allí en ese campo de Kurukshetra. Pero tenemos que comprender que hace 5 milenios la configuración geográfica y orográfica era muy distinta a la de ahora, a la que conocemos ahora, ¿no? Entonces,
Cientos de guerreros, millones de guerreros por parte de ambos bandos. Entonces, Krishna condujo la cuadriga de Arjuna. ¿Y dónde la situó? Imaginaros, a ver, ¿alguien me puede decir dónde la situó? Imaginaros que en la vanguardia, ahí están todos los grandes generales de los Kurus. ¿Y dónde la ubicó específicamente Krishna, el gran diplomático? Y para fomentar un poco, para soliviantar los ánimos de Arjuna, ¿dónde la situó? ¿Dónde? Porque imaginaros, ¿no? O sea, estamos hablando de una formación de vanguardia de kilómetros. De kilómetros. ¿En dónde la situó? ¿En dónde es donde Krishna eligió situar la cuadriga para que Arjuna contemplase al ejército contrario? Justamente enfrente de Bhisma y de Drona. ¿Quién era Bhisma? El abuelo. Era el abuelo de los Kurus y de los Pándavas. Y de Dronacharya, recordemos, escribir todo esto porque os lo voy a preguntar. Dronacharya, que ya os lo comenté en la clase anterior, fue el maestro castrense de los Pándavas y de los Kurus. Entonces, ¿qué pretendía Krishna con esta estrategia? Que Arjuna viese cómo su abuelo y su maestro castrense estaban determinados a combatir con sus hermanos, con él y sus hermanos. Para que de esa forma Arjuna se despojase de cualquier tipo de afecto familiar. Porque Krishna conocía perfectamente la fragilidad emocional y psicológica de Arjuna. Entonces le dijo, no son momentos ahora para que tú exhibas aquí, delante de estos grandes guerreros y en esta gran contienda bélica, esas flaquezas emocionales y psicológicas. Tú eres un guerrero y has venido aquí a combatir y míralos. Mira a tu familia y míralos. Tu abuelo, que siempre te protegió, siempre os amó, y maestro Dronacharya, y Arjuna, de todos de los alumnos que él tenía, que eran los Pándavas y los Kurus, el que más afecto sentía Dronacharya por todos ellos era por Arjuna, porque Arjuna era el mejor de todos los discípulos. Entonces, Krishna intencionadamente le dice, mira quién está ahí enfrente. ¿Vas a exhibir ahora tu flaqueza? ¿Vas a caer en esa disfunción psicológica y emocional en este momento? Mira, ellos están decididos a combatir contra ti, contra tus hermanos, contra tu ejército, para arrebataros el reino. Entonces, ¿por qué Krishna? ¿Cuál fue la intención? Hay una intención más profunda, subyacente. Porque Arjuna era un devoto y los devotos puros, una de las características de los devotos puros es que son muy compasivos. Para dukkha, dukhi, kipam buddhi, ya están aham, prapadye, se explica, ¿no? en el Srimad Bhagavatam. La característica relevante de los devotos es que son extremadamente compasivos, benevolentes, ¿no? Con todos. Con las personas virtuosas y con los impíos o con los que no lo son. Entonces, Krishna organizó esto porque era la única forma de poder él exponer el Bhagavad Gita, ¿no? Ante la flaqueza psicológica y emocional en la que se iba a sumergir Arjuna. Entonces, Sanjaya le describe esta escena a Dhritarashtra, ¿no? de cómo Krishna lleva la cuadriga muy próxima al ejército contrario, ¿no? Y luego nombra a los miembros de
de la familia que van a estar delante de él, ¿no? Krishna estaba bromeando con Arjuna. Solo los Kurus, los Kurus estaban en ambos lados reunidos. Y entonces Krishna le dice a Arjuna, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a pelear o no vas a pelear? ¿No? De esta manera, Krishna se anticipó a lo que Arjuna tenía en la mente, ¿no? Ya sabía que Arjuna iba a caer en un estado de depresión y le iba a decir, la verdad, he venido aquí a combatir, pero ahora, sencillamente, después de ver todo esto, estoy tan decepcionado, estoy tan conmovido y tan apesadumbrado de ver a todas estas grandes personas que están dispuestos a luchar contra mí, que realmente estoy muy deprimido, ¿no? Entonces utilizó esta estrategia para que Arjuna se deprimiese y poder él transmitirle las instrucciones del Bhagavad Gita. ¿Ok? Texto 26. Allí Arjuna pudo ver en medio de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos, y también a sus suegros y simpatizantes. Prabhupada en el comentario nos facilita los nombres de aquellos a quienes vio Arjuna en el campo de batalla. Así que él pudo ver sus diversos tipos de familiares, ¿no? Pudo ver personas como Burisrava, que eran contemporáneos de su padre, abuelos como Bhishma, Sumadatta, maestros como Dronacharya y Kripacharya, tíos maternos como Salya, Sakuni, hermanos como Duryodhana, hijos como Lakshman, amigos como Asmatan, bienquerentes como Kritavarma, y muchos más, ¿no? En el ejército contrario pudo ver, ¿no? Amigos de él, ¿no? Texto 27. Cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio todos estos diferentes grados de amigos y parientes, se sintió abrumado por la compasión y habló así. En sánscrito, básicamente hay dos palabras que denotan la compasión. Uno es daya, doya, que significa compasión hacia todas las criaturas. Y el segundo concepto es kripa, que significa compasión por las personas conocidas. El sánscrito es una lengua muy específica. Por ejemplo, vemos aquí que la compasión por todas las criaturas es doya, pero compasión por aquellas personas que conocemos es kripa. Entonces, en este verso, en el sánscrito se utiliza kripa, es decir, compasión por aquellas personas que uno conoce. Es decir, debido a esta escenificación de Krishna, Arjuna se encontró frente a frente a su abuelo Bhishma y a Drona, su maestro castrense, ¿no? Así que podemos comprender que por disposición de Krishna, Arjuna está a punto de pelear con su amado y respetado abuelo, Bhishmadev, y también incluso matarlo, y a su gurú militar, Drona. Por eso siente compasión y afecto reverente antes de la batalla de Kurukshetra. Imaginaos vosotros, ¿no? Sintámonos y visualicémonos nosotros por un momento en un campo de batalla y que nosotros pertenecemos a ese estatus marcial. Ahí está nuestro abuelo, nuestro maestro castrense, que nos ama, que siempre nos amó, que somos muy afectuosos para ellos. Y ahora tenemos que combatir con ellos. No es una situación fácil, ¿verdad? A nivel emocional y psicológico. Entonces, comenzando con el verso 28, Arjuna describirá sus razones para no pelear a Krishna. Y Krishna obviamente las va a descartar por completo. Entonces, Arjuna le explica a Krishna 5 razones. Anotar. Por las cuales no desea pelear. Primera, la compasión.
Es decir, Arjuna siente una profunda compasión por los que está a punto de combatir. Es decir, no desea aniquilar a sus seres queridos. La segunda razón, es decir, él quería, esta razón la podemos describir como recuperación del reino, ¿no? Es decir, es una razón muy noble porque ellos eran los verdaderos herederos del trono, ¿no? Es decir, Arjuna era consciente de que no accederían al trono si no vencieran o obtuviesen la victoria en este campo de batalla. Tercero, razón, la destrucción de la familia. Con la muerte de tantos grandes guerreros, la religión florecerá y las mujeres quedarán desprotegidas y expuestas a la corrupción por hombres sin escrúpulos. De esa manera, ¿qué sucede? La sociedad se verá invadida por una progenie no deseada, ¿no? Los rituales védicos tradicionales no se efectuarán porque nadie estará calificado para realizarlos y por consiguiente el futuro de los familiares de la familia, tanto de los que son destruidos como los que destruirán a la familia, será nefasto, ¿no? El cuarto punto, la cuarta razón, miedo a las reacciones, o sea, temor a las reacciones pecaminosas. Arjuna piensa que el disfrute de la felicidad sensual realmente no vale la pena, porque el sufrimiento que tendrá que experimentar debido a estas reacciones pecaminosas por la destrucción de sus familias y de sus superiores no merece la pena, ¿no? Y la quinta razón es la indecisión. Es decir, no está convencido realmente Arjuna de que qué es lo mejor para él, si ser aniquilado por sus enemigos o él destruir a sus enemigos. ¿Por qué? Porque mientras Duryodhana, Dhritarashtra y su hijo Duryodhana gobernaban, no olvidemos que Duryodhana era un gran diplomático, era un gran político. Y de hecho, que comentan las crónicas en el Mahabharata, que mientras Duryodhana gobernaba, o sea, el gobierno era un gobierno perfecto, o sea, una gestión política impecable, ¿no? Entonces, Arjuna reflexionó, bueno, si los ciudadanos están bajo un buen gobernante, ¿por qué yo tengo ahora mismo que interferir y crear esa gran disrupción, ¿no? Política, ¿no? En el reino, ¿no? O sea, ¿por qué millones de personas deben de morir para que nosotros accedamos al reino, ¿no? Estas eran un poco las interrogantes que se planteaba Arjuna. Nunca debemos de olvidar que Arjuna es un devoto puro y por consiguiente los devotos puros son personas bondadosas, compasivas. Él tenía un conocimiento perfecto de las escrituras, era una persona culta, era inteligente. Y todas estas cualidades la abrumaban. O sea, toda esta reflexión, todo este análisis estaba abrumando a Arjuna. Porque realmente vio como todos sus amigos, todos sus familiares con los que él había compartido toda su vida hasta el momento presente, estaban dispuestos a combatir y a destruirlo. Podéis imaginaros vosotros, ¿no? Si tenéis familia, si tenéis amigos, que por una causa no justificada, una injusticia de hecho, están dispuestos a destruiros. ¿Cómo nos sentiríamos? Reflexionemos unos instantes, ¿cómo nos sentiríamos? Muy mal, ¿verdad? Decepcionados, apesadumbrados, abrumados. O sea, quedaríamos en estado de perplejidad tal que no sabríamos qué hacer, ¿no? Pues eso es lo mismo que experimentó
que estaba experimentando Arjuna. Texto 28. Le dice, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tal espíritu de lucha, siento que las extremidades de mi cuerpo tiemblan y mi boca se seca. Entonces, aunque Duryodhana estaba dispuesto a combatir para mantener el reino, ¿debería Duryodhana actuar de una forma compasiva y bondadosa hacia Arjuna? ¿No? Arjuna estaba pensando, ¿de qué sirve combatir? ¿No? Si este reino, ¿durante cuánto tiempo vamos a gobernar este reino? ¿30, 40, 50, 60 años a lo sumo? Todo es perecedero, todo es efímero aquí. Estas son las reflexiones de un devoto que tiene conocimiento. El conocimiento lo debemos utilizar para reflexionar sobre lo que es la existencia material, sobre lo que es la vida. ¿Merece la pena cometer semejante masacre por algo que es transitorio? Entonces, todos estos eran reflexiones de Arjuna, producto de la bondad. ¿De acuerdo? Texto 29. Todo mi cuerpo tiembla, se me erizan los cabellos, mi arco Gandiva se me escapa de la mano y mi piel arde. Texto 30. O sea, reflexionemos unos instantes sobre los síntomas y todos nosotros los experimentamos. Cuando nuestras emociones, cuando psicológicamente hay mucha perturbación, ¿qué sucede? Que el cuerpo somatiza toda esa perturbación psicoemocional, ¿verdad? Y aquí están los síntomas. Dice, el cuerpo tiembla, cabellos se erizan, dice, mi piel arde. Estos son emociones, son sentimientos intensos. Y todos en algún momento, en mayor o menor grado, hemos experimentado esto, ¿no? Que a veces nos empiezan a transpirar las manos, transpiramos cuando estamos bajo una tensión de temor, de pánico, de ansiedad, de angustia, de estrés, ¿verdad? Eso se manifiesta, el cuerpo lo somatiza, lo manifiesta. Texto 30. Ya no puedo estar aquí por más tiempo. Me estoy olvidando de mí mismo y mi mente se tambalea. Solo veo causas de desgracia, oh Krishna, el destructor del demonio Kesi. Aquí en sánscrito las palabras nimitani, viparitani son muy significativas. Srila Prabhupada traduce nimitani como las causas y viparitani como justo lo contrario. Es decir, aquí Arjuna está intentando evitar algo que es ineludible. Arjuna, desde su perspectiva espiritual, no puede ver ningún motivo positivo ni constructivo en esta contienda. En el significado del verso 30, Srila Prabhupada resume el error en el razonamiento de Arjuna como un error de razonamiento producto de la alma condicionada. Es decir, nuestros razonamientos como almas condicionadas son erróneos y distintos a los razonamientos de las almas liberadas ante una situación específica. ¿De acuerdo? Nuestra perspectiva de un escenario es muy distinto como almas condicionadas a la perspectiva de las almas liberadas. Entonces, Arjuna imaginó simplemente adversidades en el campo de batalla, no iba a ser feliz, ni siquiera aunque él obtuviese la victoria sobre el enemigo. Cuando una persona en estado de frustración suele pensar, todos a veces pensamos eso, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿por qué vine aquí? ¿Cuál es la finalidad de venir aquí? ¿No? Esos son síntomas, manifestaciones de frustración que tenemos a veces en la vida, ¿verdad? Es decir, uno piensa, todo el mundo está pensando nada más que en su propio bienestar, el egoísmo, ¿no? Nadie se interesa realmente por los demás, nadie está interesado en el Señor Supremo.
Es decir, Arjuna está exhibiendo los síntomas de una persona bajo la influencia de la ignorancia y que va en contra de su propio interés y en contra del interés de Krishna. Es decir, el verdadero interés de las almas condicionadas es buscar el interés del Señor Supremo. Cada uno de nosotros aquí siempre tenemos objetivos personales, ¿no? Y a veces esos objetivos colisionan, entran en conflicto con los objetivos de otras personas. Por eso hay tanto conflicto social, ¿no?, en el mundo, ¿no? Entonces, el conocimiento védico nos explica que nosotros como almas condicionadas tenemos que buscar lo que es realmente nuestro interés. ¿Y cuál es nuestro verdadero interés? Es sintonizarnos, vincularnos con los intereses del Señor Supremo. Es decir, vemos los grandes filántropos, altruistas, cuando nosotros queremos hacer algo por los demás, ¿qué sucede? Sentimos un interés y por los demás, ¿no? Nos interesamos por los demás, ¿por qué? Porque derivamos un placer, una satisfacción personal de ayudar a los demás, ¿verdad? Eso es una naturaleza intrínseca del alma, pero eso es erróneo. Estamos canalizando erróneamente ese interés de satisfacer y complacer a los demás. Por eso el Sastra dice, no, tú como un alma, como una entidad espiritual eterna, emanación de la fuente primigenia que es Dios, tú tienes que vincular ese interés personal en satisfacer a la fuente original de todos los intereses, que es el Señor Supremo. Y es ahí cuando nosotros vamos a derivar placer, como los filántropos, los altruistas, la gente que gestiona ONGs, sienten placer y satisfacción ayudando a los demás, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, canalizar ese anhelo de complacer a los demás, que en última instancia es complacernos a nosotros mismos, es un egoísmo extendido, pero canalizarlo para complacer al Señor Supremo. ¿De acuerdo? Es decir, Arjuna simplemente estaba razonando en términos personales de cómo él iba a ser afectado en todo este conflicto bélico, ¿no? Y al realizar este tipo de análisis, ¿qué sucede? Pues está entrando realmente en un estado de depresión. Arjuna piensa, Krishna me va a respaldar. Yo voy a sobrevivir porque Krishna está conmigo. Arjuna era consciente de que Krishna es su amigo, pero es el Señor Supremo. El Señor Supremo está conmigo. Yo sé que voy a obtener la victoria, pero ¿qué sucede? Que todos mis familiares y mis amigos van a morir. Esas son las ironías de la vida, ¿no? Entonces, esta muerte, todos estos son razonamientos de Arjuna, ¿no? Esta muerte sí, los llevará a todos a los planetas celestiales, pero ¿qué sucederá conmigo? Voy a tener que estar aquí, en este planeta, en esta tierra, acumular un sinfín de reacciones pecaminosas debido a este conflicto militar, ¿no? Y por toda esta gran masacre, ¿qué beneficios positivos yo voy a obtener de todo esto, ¿no? Yo ni siquiera voy a ir a los planetas celestiales, obviamente, ¿no? Sino aquellos son los que yo aniquile. Pero también uno puede pensar, bueno, tú no vas a ir a los planetas celestiales, pero vas a gobernar aquí. Tú vas a acceder al reino, ¿no? Vas a obtener la victoria. Pero Arjuna dice, no, esto no es suficiente, no es un razonamiento suficiente. ¿Por qué? Dice, porque yo voy a acumular una gran cantidad de reacciones pecaminosas por la matanza de cada uno de estos grandes guerreros. No me compensa. Estas son todas reflexiones de Arjuna, ¿no? Los pros, está analizando los pros y los contras de combatir. Estas son supuestamente desde un punto de vista lógico, racional de este plano, es muy lógico todos esos razonamientos, pero sin embargo desde el punto de la lógica espiritual son todos erróneos. Y vemos después cómo Krishna va a refutar cada uno de estos argumentos de Arjuna.
¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí en esta lectura y vamos a ver si nos da un poco de tiempo a ver, bueno, ¿qué queréis que veamos? Porque como vamos un poco atrasados hoy. Parámetros de conducta espiritual o leemos un poco y comentamos el texto, un texto de Bhaktisiddhanta sobre la asociación con los devotos. ¿Qué os interesa más? Decidid. ¿Sabéis, todos los que estáis ahí, sabéis, los que no estáis iniciados, sabéis cómo tenéis que ofrecer los alimentos? ¿No? Bueno, a ver, vamos a hablar. ¿Con mantras? Sí, vamos a ver. Tenéis que reservar un espacio en vuestra casa, crear un pequeño altarcito, ¿de acuerdo? Y poner la foto del Panchatattva. ¿Conocéis lo que es el Panchatattva, no? La foto del Panchatattva. ¿La conocéis? Está en el Gita, el Panchatattva, que está Mahaprabhu 5, Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhar y Srinivas. ¿La conocéis? ¿Está en el Bhagavad Gita? ¿La tenéis? Bueno, pues hacéis una fotocopia de esa. Hacéis una fotocopia y después la enmarcáis. Cogéis la podéis amplificar, bueno, la medida, el tamaño que vosotros deseéis, ¿no? Entonces, después compráis un cuadrito, ¿cómo se dice? La enmarcáis, pero buscar un espacio en vuestra casa, un espacio donde creéis un altar, ¿de acuerdo? Ponéis una telita bonita, y entonces ponéis el cuadro del Panchatattva y en la parte izquierda del cuadro, ¿de acuerdo? Este es el cuadro. Entonces, en la parte izquierda del cuadro hacéis una fotocopia de Srila Prabhupada y también lo marcáis, ¿de acuerdo? Y le ponéis al lado del Panchatattva, ¿de acuerdo? Después, tenéis que buscar una bandejita de plástico, como sea, una bandejita, y después como a ver cómo os lo describo, como unos platitos pequeñitos, ir a los chinos, platitos pequeñitos para poner una ración. Es decir, si vosotros, por ejemplo, cocináis 2 o 3 o 4 preparaciones, 1, 2, las que cocinéis, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerme hoy un arroz, una menestra, una sopa, un dulce, el pan, ¿me explico? Entonces, bueno, tenéis que tener 4 o 5 platitos pequeñitos y todo lo que cocinéis ponéis una porción en cada uno de esos platitos y esos platitos van en una bandejita, ¿no? Por ejemplo, mirad esto es, ¿no? ¿De acuerdo? Algo así, ¿entiendes? Pero bueno, un tamaño un poquito más pequeño, ¿no? Y entonces aquí en esta bandeja, pues ponéis los platitos pequeños, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ponéis en el altar, ¿de acuerdo? Y entonces, os voy a dar los mantras que tenéis que recitar. A ver, escribir. Namo, Maha, con H intercalada, Namo Maha, Vadanyaya, con V, Vada, Nyaya, 2 Y, Namo Maho Vadanyaya, Krishna Prema, Pradayate, Pradayate es con Y, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya, Krishna, Chaitanya. Bueno, escribirlo como suena. No os compliquéis la vida, escribirlo como suena. Namine, Goura, Tuishe, Namaha.
Namo Mahabadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuishe Namaha. ¿Ok? 3 veces tenéis que recitar eso. Y después 3 veces el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. ¿De acuerdo? Y lo dejáis 5 minutos. El platito, la ofrenda, ¿sabes? 5 minutos. Después retiráis la ofrenda, o sea, la bandejita, ¿no? La retiráis, lleváis a la cocina, depositáis las muestras en sus diferentes ollas, el arroz con el arroz, la ensalada con la ensalada, y lo laváis todo, ¿de acuerdo? Y lo secáis. Un plato, o sea, tenéis que tener un trapo específico para limpiar eso, que no lo vais a utilizar para limpiar otras cosas. Y después guardáis todo eso en un lugar, ¿sabes? En armario, donde nadie lo utilice. Y eso es como se ofrece al Señor. Y lo ofrecéis a través de Srila Prabhupada, claro. Srila Prabhupada, como vosotros no tenéis un maestro espiritual, entonces Prabhupada es el maestro espiritual que hace la función de aceptar vuestra ofrenda y de transmitírsela a Krishna. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque en el Gita Krishna dice, Yagyasista Shina Santo Muchante Sarvakil Vishai Bunjate te tu agam papa ye pachanti atma karanat. Dice, aquellos que consumen los alimentos pero no los ofrecen en el altar de sacrificio, decía el Señor Supremo, dice, solo comen pecado. Es decir, estáis ingiriendo reacciones pecaminosas. No os estáis alimentando, os estáis llenando de reacciones pecaminosas. ¿Por qué? Porque todos esos alimentos, aunque son del reino vegetal, proceden de entidades vivientes. Entonces, cuando nosotros ofrecemos esos alimentos al Señor, esas entidades se benefician, se purifican. ¿Comprendéis? Krishna transmuta, hace una transmutación ahí energética. Krishna acepta esos alimentos, después nosotros ingerimos lo que se llama prasada. Prasada significa la misericordia del Señor Supremo. Y esas entidades beneficientes que han prestado sus cuerpos, los tomates, las plantas, los cereales, las legumbres, la vaca, los lácteos que vienen de la leche, ellos se benefician espiritualmente porque son promocionados a la forma de vida humana. ¿Comprendes? Y es una forma de expresarle nuestro agradecimiento al Señor Supremo. ¿Por qué? Porque Él es origen de todo lo que existe. ¿Y qué son los alimentos? Es energía materializada. Eso es todo. Es energía materializada, que asume la forma de una manzana, de una legumbre, de un cereal, de una hortaliza, de una fruta, pero es energía. Es energía materializada. ¿Comprendéis? Es la energía de Krishna. Krishna lo dice, ¿no? Maya Shakti. Es mi energía. Que se materializa de muchas formas, pero es energía. Y es de Él. Entonces, gracias, Señor, por estos alimentos que te ofrecemos, porque tú eres el creador. Qué fascinante, ¿no? Y gracias a esos alimentos nosotros podemos sustentar este cuerpo para poder servirte. Entonces, cada vez que veamos una característica fundamental en el servicio devocional es que nunca se ingiere absolutamente nada sin ofrecerlo al Señor Supremo. Supongamos que no estamos en casa y tenemos apetito y queremos comer una bolsa de patatas o una manzana, pues por lo menos mentalmente lo ofrecemos al Señor, mentalmente, antes de ingerirlo. Abrimos la bolsita de patatas ahí en un momento así discreto. Señor, por favor, acepta estos alimentos para que yo, porque es tu creación. O sea, con devoción. Lo más importante es que la ofrenda, el sentimiento sea con devoción, con la finalidad de complacer al Señor Supremo, ¿de acuerdo?
un gesto de gratitud. Dios lo único que quiere ver es un gesto de gratitud. No necesita nuestros alimentos, obviamente, ¿no? Porque emanan de Él. No necesita nada de nosotros, pero es expresarle su gratitud. La vida espiritual se fundamenta en la gratitud por todo lo que el Señor nos da, por la gratitud hacia todos aquellos que nos ayudan a crecer, a caminar hacia Cristo. Gratitud. Entonces, es muy importante esta característica, nunca ingerir nada sin ofrecérselo al propietario, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, tengo aquí, tú en tu casa, digamos que tienes un jardín y tienes ahí unas hortalizas, tienes árboles frutales, y yo llego a tu casa y aunque soy tu amigo, y cojo y me lo llevo y no te digo que lo he cogido, que me lo he llevado, ¿me explico? Te digo, oye, Pablo, oye, Yara, ¿qué te ¿tendrías la amabilidad de, podría coger aquí unas manzanitas y unos tomatitos? Yo digo, bueno, sí, oye, gracias, ¿verdad? Entonces ese agradecimiento es lo único que espera Krishna de nosotros, agradecimiento. Entonces, nunca ingerir nada sin habérselo ofrecido al Señor Supremo, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante porque se explica en el Seis Upanishad, ¿no? Dice, dice, todo lo que existe en el universo es propiedad y se encuentra bajo el control del Señor Supremo. Es propiedad de Él y está bajo su control. Entonces si nosotros adquirimos algo y no damos las gracias por ello, ¿qué sucede? Estamos hurtando. Es un hurto. Y vamos a ser penalizados por la naturaleza material. Estás hurtando la propiedad que no es tuya. Entonces, como reconocimiento, decir, Señor, no soy un ladrón. Tú eres el Señor, el propietario. Y yo antes de ingerir esto te lo ofrezco y te pido permiso para ingerirlo. Y te doy las gracias por ello, para después servirte. ¿Comprendéis ahora el concepto? Todo lo que existe en el universo, Isabhasan Iran Sarvam, es propiedad y se encuentra bajo el control del Señor Supremo. Entonces, nada nos pertenece. Y si utilizamos algo y no expresamos agradecimiento, vamos a ser penalizados por hurto. Las leyes son muy estrictas. La naturaleza material es muy estricta. La ignorancia no nos exime del delito. ¿De acuerdo? Entonces, hurtar es un delito. Aquí, en el ámbito humano y en el ámbito cósmico, es un delito. Por eso se ofrecen los alimentos. Primero, para eludir la reacción de delinquir y segundo, expresar nuestro agradecimiento al propietario de todo lo que existe aquí. Por eso Bhaktisiddhanta explica, ¿no? Dice, si uno no está sirviendo al Señor Supremo, no tiene derecho a coger ni una brizna de hierba de este planeta. No tiene derecho. Es importante que comprendamos esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es el proceso que tenéis que seguir, que todos tenemos que seguir siempre. Bueno, vamos a leer para finalizar un breve texto de Bhaktisiddhanta. En el primer texto que leímos, le preguntaban, ¿no? Recordamos que está hablando por temáticas, ¿no? Y aquí nos habla de la asociación, cuán importante es la asociación con devotos. Y entonces, en la primera pregunta que le hizo uno de sus discípulos fue, ¿cuál es el deber de un devoto? ¿No? Y entonces, escribirlo, porque os lo voy a preguntar. Y la respuesta fue, el deber de un devoto es mantenerse en contacto 24 horas al día con el Señor Supremo. 24 horas al día con el Señor Supremo. Mantenerse en contacto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Estoy trabajando, estoy paseando, estoy en un centro comercial, estoy en el campo, estoy en la ribera, en la orilla de un río,
estoy en el bosque, estoy cocinando. Tenemos que estar siempre en conexión con el Señor Supremo. Estoy en el bosque. Oh, Señor, qué maravilla. Fíjate el poder creativo, Señor, la diversidad botánica, la flora, qué maravilloso, ¿no? Las aves, qué cosas tan fascinantes, ¿no? ¿Cómo creas? Qué maravilloso, qué armónico todo, qué saludable. ¿Me explico? Estoy trabajando. Los de información tecnológica, tengo que hacer una llamada. A ver, aquí. Señor, Krishna, estoy aquí trabajando, Señor, por ti. Tengo que subsistir de algo, ¿no? Pero yo sé que tú eres el que me está respaldando para darme la inteligencia para hacer todas estas gestiones, para que yo tenga éxito, para que yo desempeñe mi trabajo correctamente y mis jefes pues se sientan orgullosos de tener un buen empleado como yo. Todo esto te lo doy a ti, Señor, acompáñame, dame la inteligencia, pon gracia en mi rostro, bríndame la habilidad, dame la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento para expresarme correctamente y comprender, ¿no? Y gestionar todas estas actividades, ¿no? ¿Me explico? Son ejemplos que os doy. Cuando uno está leyendo, obviamente estás leyendo el Gita. ¿Habéis visto el vídeo que os envié de Prabhupada? El vídeo de Prabhupada, ¿no lo visteis en el chat? Pues ya ahora lo pusiste, ¿verdad? Está ahí, ¿no? ¿Y no lo pudisteis ver subtitulado? ¿El subtítulo? ¿No? ¿Por qué? Sé que lo tengo allí, pero lo tengo pendiente, Prabhu. Ok. Muy importante ese vídeo. Prabhupada, vais a ver cómo está enojado con sus discípulos y les dice, yo estoy invirtiendo tanta energía en escribir estos libros para vosotros, para que os beneficiéis. Si no leéis, vais a quedar atrapados en el laberinto de Maya, de la energía ilusoria, aquí en este plano. La lectura diaria es el oxígeno espiritual que todos vosotros tenéis que respirar. Muy enojado se lo dice. Dice, si no os aprovecháis de esto que estoy haciendo, dice, ¿qué puedo hacer por vosotros? Leer cada día. Tenéis que reservar, invertir un tiempo en la lectura del Bhagavad Gita. Todos los días. Preceptivo. Es un imperativo. Si no, no vais a respirar espiritualmente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer aquí este texto para finalizar. Una pregunta que le hace uno de sus discípulos. Dice, ¿es importante siempre asociarse solo con devotos? Respuesta de Bhaktisiddhanta. Siempre debemos permanecer en la asociación de los devotos. Siempre. Entonces ahora podemos pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo trabajo, en mi trabajo tengo a materialistas, ninguno son devotos, ¿no? Vivo con familiares que no son devotos. ¿Qué hago, no? Bien, en el trabajo simplemente es una relación profesional. La verdadera relación, la íntima, simplemente es con los devotos. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo nos relacionamos con devotos? Pues cuando para cantar, para leer, cuando hacemos servicio. Y si tenemos una relación especial con alguien, pues eso también es muy importante, tener siempre algún devoto como referencia con el que nosotros tenemos confianza, sabemos que esa persona nos valora, nos respeta, es una persona discreta y nos puede ayudar. Entonces a esa persona siempre podemos acudir a él, ¿no? Él, como nuestro confidente, nuestro amigo, él siempre va a estar ahí por nosotros, ¿no? Y con los demás devotos, pues no interactuamos de una forma fraternal, servicial, ¿me explico? Cuando cantamos kirtan, cuando estamos adorando a las deidades, cuando estamos tomando prasada. No, eso es lo que significa asociarse, ¿no? Pero con los materialistas íntimamente nunca. Simplemente pues, cuestiones, y hay que ser muy diplomáticos, muy sagaces con ellos, ¿no? Siempre ser muy respetuosos, muy educados con ellos, pero nunca relacionarnos ni conceptualmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente con ellos, ni espiritualmente, obviamente, ¿no? Nunca. Nunca aceptemos sus conceptos, ni sus premisas.
Externamente decimos sí, sí, pero internamente las descartamos. ¿Comprendéis? Porque son todo erróneos, son conceptos erróneos de la materia. Entonces dice Bhaktisiddhanta, somos tan frágiles que no podemos subsistir sin la interacción y asociación de los devotos. Dice, si nosotros nos desvinculamos de esa asociación, vamos a desarrollar de nuevo la mentalidad materialista de ser los controladores, los disfrutadores y los propietarios de la materia, de lo que aquí hay en este plano. Soy el propietario de este apartamento. Yo soy el que disfruto de esta mujer o de este hombre. ¿Comprendes? Yo soy el que controla este coche, el que controla esta familia. Esos son los conceptos del ego, ¿no? Conceptos materialistas del ego. Entonces, cuando nosotros leemos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros estamos asociándonos con devotos, esos conceptos erróneos gradualmente se van a ir diluyendo y va a quedar simplemente un solo concepto. Nuestra evolución será medida, la vamos a evaluar en función de cómo nosotros vamos despojándonos de esos conceptos erróneos y va emergiendo e invadiendo todo nuestro escenario psicológico, emocional y espiritual un solo concepto. Soy el servidor del Señor Supremo y de sus servidores. Ni soy el controlador, ni soy el propietario de nada, ni estoy aquí para disfrutar de nada. ¿Me explico? Sino para servir al Señor Supremo, servir a los demás y específicamente servir a los servidores del Señor. Entonces, si nosotros no seguimos las instrucciones del maestro espiritual y de los devotos, nos vamos a encontrar con grandes problemas. Tan pronto como nosotros nos desvinculamos de su refugio o no nos refugiamos en ellos, la energía ilusoria, Maya, sabéis que Maya es la energía ilusoria, ¿no? De nuevo nos va a devorar, nos va a atrapar. ¿Y qué sucederá? Entonces vamos a vagar por el universo como los servidores de Maya y en diferentes especies de vida. ¿Entendéis el concepto? Si no vamos gradualmente desarrollando la mentalidad de que soy un servidor del Señor Supremo y sus servidores, entonces se desarrollará o se instalará y se potenciará más la mentalidad de que yo estoy aquí para disfrutar y ser el más famoso, el más importante, el más poderoso, el más inteligente, el más bello. ¿Me explico? Todos esos conceptos son perniciosos para aquel que desea navegar en las corrientes de la vida espiritual y específicamente el servicio devocional. Entonces, por eso es sumamente importante la lectura diaria, el canto de los santos nombres. Tenéis que esforzaros por cantar con atención. Es un desafío diario. Tenéis que cantar cada día 16 rondas. Tenéis que asumir ese compromiso. Es el mínimo, porque todo el proceso de evolución se fundamenta única y exclusivamente en el canto del santo nombre. Todo este conocimiento védico que tenemos, ¿no? El Srimad Bhagavatam, el Gita, Chaitanya Charitamrita, tantos textos, ¿no? para leer y estudiar, ¿no? Todo, digamos, que converge en un solo punto, el canto de los santos nombres del Señor. Si no podemos cantar el santo nombre del Señor con concentración, tenemos que esforzarnos. Y ese es el gran desafío. Eso es yagya, ¿no? El yagya, el sacrificio de esta era. Y eso requiere de mucho esfuerzo cada día.
Es una lucha, es una contienda constante con la mente, pero hay que esforzarse. Y lo que quiere ver Krishna realmente es nuestro esfuerzo personal. De cómo este alma hoy se esforzó por prestar atención y la mente se va y vuelve otra vez y la mente se va y de nuevo Hare Krishna, Krishna, y se va la mente a viajar a Ucrania o a Nueva York o a Pekín o a la playa o donde estuve o con mi familiar o qué problema tengo ahora yo mismo ahí mañana con el jefe, Hare Krishna, y mira a mi hermana porque no sé qué, Hare Krishna, y mira ahora a mi hermano y mira a mis padres, y mira a este compañero de trabajo que me está acosando, y Hare Krishna, y mañana qué voy a comer qué voy a comprar para el almuerzo, y Krishna, Hare. No sé si me explico, os estoy dando un poco, ilustrándolo gráficamente, ¿no? Tenéis que combatir muy seriamente, sentaros en un lugar, sentaros solos, tranquilos, cerrar la puerta, que nadie os moleste, y comienza la batalla. Cada día es una batalla de Kurukshetra para cantar el santo nombre. Es una batalla, esa es la realidad. Pero es lo que nos va a salvar, lo que nos va a ayudar a evolucionar espiritualmente. Esto es muy serio. O sea, lo que estamos tratando aquí es algo muy serio. Estamos hablando de la liberación. Estamos hablando de la comprensión de quién soy yo, de qué es el universo, de qué es el espacio, el tiempo, de quién es Dios, de cómo restablecer mi relación con esa entidad que lo impregna todo, que está presente en todo y que simultáneamente no está presente en todo, que es infinito, que es inconcebible, que es incomprensible. O sea, analicemos, reflexionemos sobre todo esto. Y lo más importante, comprometeros con vosotros mismos y con Krishna. Krishna quiere almas que se comprometan. Y comprometerse es un compromiso diario que tenemos que renovar. Cada día tenemos que estar renovando ese compromiso con nosotros mismos y con el Señor Supremo para poder evolucionar espiritualmente. Y estar muy alerta de los movimientos de la mente. La mente trabaja para Maya. El momento actual está constantemente recibiendo información, ¿no? Un bombardeo, ¿no? Incesante de Maya. Entonces tenemos que impermeabilizarnos, tenemos que inmunizarnos. Por eso dice, 24 horas es el deber del servidor o del devoto mantenerse en contacto 24 horas al día con el Señor Supremo. Claro, ¿cómo nos mantenemos? Cantando, rememorando lo que hemos leído, leyendo, escuchando las clases. ¿Me explico? ¿Comprendéis? No es que ya leí el Gita hoy media hora, una hora, y ya estoy ya pensando, o sea, he entrado en otro estado en otra secuencia de pensamiento. No, hemos leído y durante el día vamos a reflexionar sobre lo que hemos leído. A ver, ¿qué he comprendido de todo esto? ¿Me explico? Y tener presente durante el día Krishna, oh Señor, la forma del Señor, mira, qué hermoso eres, Govinda, ¿no? Las pinturas de Krishna, ¿no? O sea, tenemos que estar ahí. Cada día Krishna ocupe más espacio en nuestras vidas. Que nuestra meditación, nuestra mente únicamente sea Krishna. Oh, hoy voy a cocinar esto para ti, mi Señor. Voy a ir al mercado, voy a comprar esto para cocinar esto para ti. Constantemente. Estar inmersos en eso, porque si no estamos inmersos en esos pensamientos, Maya nos va a conectar con la red mágica, ¿no? Los problemas, los conflictos, las angustias, las ansiedades, los temores, las aspiraciones, las ambiciones. ¿Comprendéis? Tenéis que tomároslo en serio y seguir los pasos de aquellos que se lo toman en serio y buscar la asociación con aquellos que son serios y que os inspiran, que os motivan, que sienten afecto por vosotros. Muy importante la asociación, muy importante. Todo lo demás hay que descartarlo. Si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo a la mano una manzana y yo quiero darte una tarta de queso, tengo que despojarme de la manzana para coger la tarta, ¿verdad? Entonces tenemos que ir despojándonos gradualmente de todo aquello que nos impide
crecer, elevarnos, caminar cada vez más cerca de Dios, de Krishna. ¿Me explico? Y eso es la función del conocimiento. El conocimiento significa que a medida que vamos adquiriendo conocimiento, gradualmente vamos desarrollando. Esto es la prueba de que estamos evolucionando. Vamos desarrollando indiferencia hacia el mundo que nos rodea, hacia el mundo en el que vivimos. Y cada vez más vamos desarrollando un anhelo profundo por el plano, por el reino, la dimensión espiritual, por el plano de Krishna, el mundo de Krishna, el reino de Dios. Eso es la evidencia de que estamos creciendo espiritualmente. ¿De acuerdo? Mientras sigamos atrapados aquí y cada vez identificados con todo lo que hay aquí, significa que no estamos creciendo espiritualmente. De hecho, para evolucionar espiritualmente tenemos que tener una firme convicción de que tenemos un futuro mejor, y ese futuro mejor es una realidad, es la única realidad. Es el plano espiritual, el plano divino. Y simultáneamente desarrollamos indiferencia hacia esto. Cada vez más, esto cada vez se vuelve más desabrido, indiferente, cada vez nos resulta más distante, más agresivo. ¿Me explico? Es decir, no tenemos que sentirnos cómodos aquí, con lo que hay aquí. Uno se siente cómodo internamente en conexión con el Señor y su servicio, pero externamente uno no está identificado ni se siente cómodo aquí. Porque este es un plano antagónico a nuestra esencia espiritual. ¿Comprendéis? No sé si me explico. ¿Ok? Entonces, todo este proceso está fundamentado en eso. Desarrollar cada vez más atracción, más sintonía con la dimensión espiritual y menos sintonía e interés por este plano. Sabiendo que tenemos un futuro mejor, que no es una quimera. La quimera es esta que estamos viviendo. Que nos parece tan real, ¿verdad? Tantos millones de vidas vagando por aquí. Millones de vidas. No penséis que es solamente una o dos. Millones de vidas. Hoy como mujer, ¡ay, qué hermosa que soy! ¡Ah, mira, qué joven! No somos ni hombres ni mujeres. Estamos atrapados en cuerpos, desafortunadamente. Pero internamente uno piensa, yo soy un servidor tuyo, Señor. Yo no tengo este cuerpo. Pues porque no lo hice muy bien en mi vida pasada, pero bueno, ahora yo he comprendido que soy tu servidor y voy a utilizarlo. ¿Para qué? Para liberarme de esta prisión. Primero de la prisión mental y física y después de la prisión cósmica. Y poder regresar a casa, de vuelta a casa, de vuelta a Dios, de vuelta al Supremo. ¿Ok? Bueno, deberes para la próxima semana, texto 3 de el Upadesamrita, que creo que son las interacciones entre los devotos. Dadati prati krinati guhyangakhyati prichati bhukte voyayate cheiva satpidam priti rakshanam. Creo que es ese verso, es el verso 3. Bueno, pues por hoy vamos a finalizar aquí, ¿no? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta antes de dar por finalizada la... Sí, le tiene una pregunta. ¿Alguien tiene pregunta? Una cosita, porque por ejemplo, ¿tiene que ser la lectura todos los días del Bhagavad Gita? Porque tengo colecciones de libros que voy adquiriendo del templo de distintas personas. Sí. Entonces, a lo mejor estoy ahora con el libro de Srila Prabhupada, que es la vida de él. Ayer me dieron el libro de Yapa. Sí. Céntrate, a ver, reserva la mayor parte de tiempo de lectura en el Bhagavad Gita. Y después puedes reservar un tiempo pues para... Pero no leas muchos libros simultáneamente porque eso no te ayuda. Céntrate en uno solo. Por ejemplo, céntrate en la lectura seria, es decir, lectura de estudio, no lectura, estudio del Bhagavad Gita, y ya lectura de noche. O un momento del día de ocio, pues me leo la Reforma del Yapa o la autobiografía o la biografía de Srila Prabhupada, ¿me explico? Pero yo me estoy refiriendo a la lectura de estudio diario, no una lectura lúdica.
sino de estudio. Entonces, la lectura principal de estudio es el Gita diario. Y después, lúdica, Reforma del Yapa, biografía de Srila Prabhupada, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. ¿Explico? Y es que tenía colección. Ok. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por vuestra atención y centraros. El campo de batalla lo tenemos ahí cada día y que Krishna nos bendiga a todos. ¿De acuerdo? Nos vemos ya la próxima semana. Ahí. ¿Ok? Sí, Ok. muchas Hare gracias. Krishna. Hare Krishna a todos. Adiós.